Sé que en los exámenes de ecuaciones siempre nos ponen algún problema. Ese problema en muchas ocasiones lo dejáis, porque no sabéis cómo hacerlo, porque no lo entendéis. Hoy os voy a hacer un problema que cae en muchísimos exámenes, es muy típico, y si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a hacer un pequeño favor. Luego lo comprobarás. Así que sin entretenerme más, os doy la bienvenida al Club de los Errores y preparados porque comenzamos. El problema es este. Un grupo de personas ha contratado un viaje alrededor de Europa por 36.000 euros. En el último momento, 6 personas deciden no viajar y para no suspender el viaje, la agencia propone hacer un 5% de descuento y que el resto de los turistas asuma el gasto de las que no viajan, lo que les supone 140 euros más a cada uno. ¿Cuántos turistas había al principio y cuál es el coste del viaje por persona? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, elegir las incógnitas. Para elegir las incógnitas nos vamos a la pregunta. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuántos turistas había al principio y cuál es el coste del viaje? Turistas, vamos a llamarle X, y el dinero que tiene que pagar cada persona, Y. ¿Cuál es entonces la primera ecuación? La primera ecuación será el número de turistas por lo que tiene que pagar cada persona, será el precio total del viaje, 36.000 euros. Eso creo que lo entendéis. Es como si vosotros sois 5 amigos, pagáis 100 euros por hacer un viaje cada uno. ¿Cuánto cuesta el viaje? 5 por 100, 500. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Seguimos. Resulta que 6 personas deciden no viajar. Vaya faena. Entonces, ¿cuántos turistas nos quedan ahora? X menos 6. ¿Y los demás cuánto tienen que pagar? Lo que pagaban en un principio, más los 140 euros que nos piden ahora. Y esto es igual al precio original, es decir, a los 36.000 euros, menos un 5% de descuento. A ver, ¿cómo hallamos esto? Si nos hacen un 5% de descuento, ¿qué porcentaje pagamos nosotros? Efectivamente, el 95%. Por eso tendremos que hallar el 95% de 36.000. Voy a cambiar a negro, que creo que se ve más. Hemos dicho que tendríamos que hallar el 95%, es decir, es lo mismo que 0,95 por el precio del viaje, y nos quedaría 34.200, que es el precio que ahora costaría el viaje. Entonces, esa cifra es la que colocaríamos aquí, 34.200. En el ejemplo que os he puesto antes, 5 amigos que sois, uno, por el motivo que sea, pues se ha puesto enfermo, no va. Entonces nos quedarían 4. Pero tenemos que seguir multiplicándolo por el dinero que nos va a costar el viaje, que en este caso, por ejemplo, sería, en vez de pagar 100, pues a lo mejor pagaríais 120. Y tendríamos que multiplicar los que sois ahora, que sois 4, por los 120 que cada uno tiene que pagar ahora, para poder hacer el viaje. ¿De acuerdo? Yo creo que ese ejemplo lo habéis entendido bien. Continuamos con el problema. Vamos a borrar esto. Aquí vemos que es un sistema y el sistema lo vamos a realizar por sustitución. De la primera ecuación, de aquí, vamos a despejar, por ejemplo, la X. Y la X no sería 36.000 partido de Y. Antes de sustituir, vamos a hacer la multiplicación, que sería X por Y, XY, X más 140, 140X, menos 6 por Y, menos 6Y, y menos 6 por 140, 840, igual a 34.200. Y ahora vamos a sustituir la X por lo que vale, que era 36.000 partido por Y. 36.000 partido por Y y multiplicado por Y. Continuamos, 140 por X, que vale 36.000 partido por Y. Lo demás se quedaría igual, menos 840 igual a 34.200. Vamos a hallar ahora el mínimo común múltiplo, pero antes de eso una advertencia. Y ya esto lo pongo en rojo, que es muy importante. Esta línea de fracción que os marco aquí, sin miedo la podéis estirar así, porque he visto muchas veces que cometéis errores respecto a eso. Cuidado. Y aquí, esta otra, 3/4 de lo mismo. Lo podemos estirar sin ningún miedo porque está multiplicando. Sin ningún miedo. Y entonces vamos a proceder a hacer ya el mínimo común múltiplo. Sería 36.000 y más 14 por 36.000 nos queda
5.040.000. Sé que salen números un poquito grandes, así ha sido el enunciado. Continuamos. Aquí debajo es como si tuviéramos un 1, un 1 y un 1. Como el mínimo era i entre 1, i por 6i, 6i cuadrado. I entre 1, i por 840, 840i. Igual, i entre 1, i por 34.200, 34.200i. Os recuerdo que el mínimo se hace para toda la ecuación, que muchas veces no lo hacéis. Cuidado con esto, por favor. Seguimos, vamos a agrupar, que aquí tenemos un montón de cosas. Menos 6i cuadrado, agrupamos las i's, más 36.000i, menos 840i, menos 34.200i, y el término independiente, 5.040.000, igual a 0. Jope, casi no me cabe. Vamos a agrupar todas estas i's, menos 6i cuadrado, más 960i, más 5.040.000, igual a 0. Como podemos observar, aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Pero os voy a hacer otra advertencia. Cuando tenemos una ecuación de segundo grado, y esto lo voy a poner en rojo, nunca conviene que la y al cuadrado o la x al cuadrado esté negativa. Da muchos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente multiplicamos a todo por menos 1, o lo que es lo mismo, cambiar el signo a la ecuación entera. Y cuadrado menos 960i menos 5.040.000 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, podemos hacerla, pero como en números muy altos, vamos a probar si se puede simplificar, y efectivamente se puede simplificar todo por 6. Nos quedaría i cuadrado menos 960 entre 6 sale 160, 5.040.000, y entre 6 nos quedaría 84.000, igual a 0. No hago la ecuación de segundo grado para ahorrar un poco de tiempo, para que no sea excesivamente largo el vídeo. Como podéis ver, aquí nos salen dos soluciones y le hemos llamado al dinero. Entonces una persona no puede pagar ni tener menos 760, bueno, tener sí, porque sería que debe, pero no puede pagar menos 760 euros en un viaje, eso es imposible. Entonces nos quedaríamos con 1.000 y sería, por consiguiente, 1.000 euros. Y las personas que habría sería, x será 36.000 dividido entre y. Por tanto, 36.000 dividido entre y es lo mismo que 36.000 dividido entre 1.000, que son el precio, y la división nos queda 36. ¿Qué era x? 36. Las personas que iban a ir al viaje. ¿Entendido? Vale, pues ahora llega el momento, lo que os he dicho al principio, que os voy a echar una pequeña mano en los exámenes. A continuación os voy a dejar el enunciado de 7 problemas que se resuelven exactamente igual que este. Yo espero que con este vídeo os haya sacado de un gran problema, y nunca mejor dicho, que es resolver este problema que cae en muchísimos exámenes. ¿De acuerdo? Suscribiros a mi canal, dale al me gusta, que sabéis que me ayuda mucho. Y por supuesto, como siempre os digo, corre la voz. Y suerte en el examen.